Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Canto libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui
su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición y podemos declarar que Dios es bueno, Dios es fiel. Nos ha permitido llegar a este año 2021. Quizás con desaciertos, con situaciones que no esperábamos, pero lo hemos logrado. Y es una victoria más que podemos tú y yo vivir, expresar y decir gracias, Dios, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Dios ha mostrado su gracia, su favor para con nosotros. Y yo sé que Él lo seguirá haciendo, mis hermanos. Él no nos va a dejar. Él está con nosotros. Él ha sido fiel. Y estamos iniciando este año 2021 con muchas expectativas. Quizás con interrogantes, con preguntas. No sé si en tu casa tengas un papel, una hoja y puedes escribir junto con tu familia qué es lo que esperas, qué es lo que deseas para este año 2021. Haz una lista. ¿Qué es lo que esperas? La mayoría de la gente podrá escribir salud, protección, seguridad, provisión, trabajo, un hogar, no sé, economía. Pero haz una lista con tu familia. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú esperas para este año 21? Cuando tengas tu lista, ahora haz una lista. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti para este año 2021? ¿Qué es lo que tú, hermano, amigo, que me escuchas, qué es lo que Dios quiere de ti este año 2021? A veces nos pone un poco más difícil, ¿no? Pero hermanos, Dios simplemente desea que nosotros no nos soltemos de su mano, que confiemos y creamos en Él. Y es lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Te quiero dar esta reflexión de la palabra de Dios en este servicio, primeros servicios de este año 2021, en el cual no sabemos, como dije, no sabemos cómo vayamos a iniciar. Se dicen por ahí las estadísticas, los que estudian los virus, todas estas cosas, que el año 21 lo iniciaremos más oscuro y más difícil que lo que hemos pasado en el 20. ¿Esto puede atemorizar? Claro que sí. Esto puede traer un poco de temor a las familias, a las personas, al ser humano. Pero hermanos, nosotros que tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, tenemos que preguntarle o tenemos que ahora sí ejercer
nuestra fortaleza, como decíamos en Año Nuevo, y nuestra fe y nuestra confianza en el Todopoderoso. Y yo sé, hermanos, que quizás humanamente vamos a enfrentarnos a una situación difícil, una situación dolorosa, pero hermanos, en todo Jehová nos recogerá. En todo la mano de Dios nos va a sostener. Y en Él estaremos seguros. La historia que yo te quiero hablar el día de hoy, hermanos, es de un hombre que creyó en Dios, un hombre que confió en Dios, que caminó con Dios y puso su fe en Dios y obedeció. Lo miramos en la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 18. Habla sobre la vida de Noé, este gran hombre de Dios. Es una historia que quizás la hemos escuchado quizás desde pequeños, en servicios infantiles. Pero este hombre marcó la historia y Dios se complació de él y Dios fue fiel con este hombre porque fue un hombre recto delante de Dios. A pesar de las adversidades, él se mantuvo recto delante de Dios. Y es lo que Dios quiere que tú y yo, en este tiempo de adversidad, en este tiempo que estamos viviendo, nos mantengamos firmes, creyendo en el Todopoderoso, que no dudemos del poder, de la magnificencia de nuestro Dios, sino que nos mantengamos firmes en Él. Dice la palabra de Dios, Génesis 6, del 9 al 18, dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Ahí Dios estaba poniendo su arquitectura, poniendo su voluntad, poniendo sus medidas a Noé. La vas a hacer de ese tamaño con estas exactas medidas. Así lo tenía que hacer ese hombre. Dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso bajo, segundo y tercero, 3 pisos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas, me encanta esta parte, mas estableceré mi pacto contigo. Dios estaba haciendo un pacto con Noé. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué maravilloso, hermanos, es mirar cómo Dios, en su perfecta voluntad, en su creación, Dios mira cuando una persona es recta delante de Él, cuando una persona
vive conforme a Dios, confía en Dios y Dios lo guarda. Aquí miramos una situación poco difícil. El mundo se había corrompido, había maldad y Dios llegó a su límite. Y Dios dijo, tomó una decisión que quizás no la quería haber tomado, pero la tenía que tomar. A raíz del pecado, de la separación del hombre hacia con Dios, es ese temor, se corrompió la humanidad. Tenía que destruirla. Pero había entre ellos un hombre, una familia, caminaban en rectitud. Y es ahí donde Dios hace este pacto con Noé. Nosotros damos gracias a Dios porque hemos finalizado este año 2020 y hemos comenzado un año nuevo. Un año en el cual, como dije, vienen muchas expectativas. Hay mucha zozobra. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a iniciar? Hermanos, pero aunque tú y yo estemos viviendo tiempos difíciles, podemos tener una clara idea de que Dios está con nosotros y que Él nos ayudará a pasar este tiempo que estamos por enfrentar. Mi pregunta es, ¿cómo vivir seguros en tiempos difíciles? Noé estaba enfrentando un momento difícil. Noé y su familia se iban a enfrentar a una situación difícil. ¿Cómo la voy a enfrentar? ¿Cómo vamos a nosotros a enfrentar? Porque hermanos, lo vamos a enfrentar. Vamos a tener que pasarla. Pero ¿cómo la voy a yo enfrentar? Yo como hijo de Dios, ¿cómo la voy a enfrentar? Definitivamente que cuando, hermanos, pensamos en nuestra familia, nuestros hijos, queremos la seguridad de ellos. Queremos la protección de ellos. De nuestra esposa, de nuestro esposo, de su esposo. Pero hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar estos tiempos difíciles? Yo creo, hermanos, que aquí la historia de Noé nos da un claro panorama y nos da, hermanos, unos señalamientos, nos da unas pautas, unos principios en los cuales tú y yo podemos tener esas herramientas para enfrentar estos momentos difíciles. En primer lugar, hermanos, miramos que este hombre caminó con Dios. Lo miramos en el versículo que leímos al principio, en el 6, versículo 9. Versículo 9, miramos que Noé era varón justo y perfecto y en sus generaciones, dice, con Dios caminó Noé. Entonces, ¿cómo yo voy a enfrentar un momento difícil? Hermano, caminando con Dios. No hay otra. Tú y yo tenemos que aferrarnos a caminar con Dios. Nosotros miramos, mis hermanos, como personajes en la palabra de Dios. Hombres que caminaron con Dios, Dios siempre estuvo con ellos. Pero también miramos ejemplos de personas que se salieron del camino de Dios, hermanos, y no les fue nada bien. Tú y yo vamos a enfrentar tiempos difíciles cuando caminamos de la mano del Señor. Pero es una actitud, es un hecho que tú y yo tenemos que hacerlo voluntario. Dios no te va a exigir a que camines. Él está ahí para caminar todos los días. Antes de que tú te levantes, antes de que yo me despierte, ahí está Dios dispuesto a caminar contigo en el día. En todos tus proyectos, en todo lo que emprendas. Pero tú debes desear, anhelar, caminar con Dios. Y Noé, miramos en su palabra que él caminaba con Dios, porque dice la palabra, con Dios caminó Noé. Noé fue un hombre que experimentó la protección sobrenatural de Dios en toda su vida, y no nomás con él, sino con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus nueras. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Entonces, para yo poder, mi hermano, estar seguro en tiempos difíciles, número uno, tengo que caminar con Dios. Tengo que asegurar que mis pasos sean guiados por Dios. Y me encanta lo que dice el Salmo 23.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un pastor guía a sus ovejas, las lleva por pastos verdes. Cuando tú te atreves a caminar en Dios, Dios te va a llevar por pastos verdes, pastos medicinales, pastos de protección, pastos que te van a alimentar y te van a fortalecer en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No nos conviene, hermano, no podemos caminar solos. Tenemos que aferrarnos a que nuestro caminar, nuestro diario caminar, sea con Jesús, con nuestro Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que Noé tuvo victoria. Por eso es que Noé pudo experimentar ese refugio, esa seguridad en esto que venía, porque él caminaba con Dios. Caminar con Dios significa dejarnos ser guiados por Él. Hacer su voluntad, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que a mí se me acomoda. No. Es hacer la perfecta voluntad de Dios. En ocasiones es difícil para muchos, pero ¿cómo? Hermanos, nos conviene, amigo, nos conviene caminar con Dios. Y caminar es hacer su voluntad, caminar y ser guiados por Él. Muchas de las veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan. Muchas de las veces no nos gusta que nos digan, lo hiciste mal, tenías que haber hecho eso. Simplemente compramos un artículo y viene un manual. Ni lo leemos, lo queremos nosotros rápidamente. Armar rápidamente quizás ese mueble, ese artículo. Y fracaso, ¿no? Notamos que no podemos llegar al objetivo. ¿Por qué? Porque no quisimos ser guiados. Caminar con Dios significa que yo me voy a permitir y yo me voy a sujetar a ser guiado por Dios. Hermanos, Él te va a llevar por pastos verdes y junto a aguas de reposo Él nos va a pastorear. Y no nomás esto, sino que Él confortará. Va a confortar nuestra alma. Entonces, es decir, caminar con Dios significa renunciar a nuestra propia voluntad. No es como yo quiera, sino es como tú, oh Dios, quieras que yo camine. Entonces, mis hermanos, verdaderamente caminar con Dios significa aceptar el llamado de Jesús para cada uno de nosotros. Cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos, cumplir lo que las Sagradas Escrituras nos manifiesta, encontramos en ella. Por eso dice la palabra de Dios, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermano, amigo, nos conviene caminar con Jesús. Entonces, para yo poder estar seguro en tiempos difíciles, número 1, caminar con Jesús. Quiere decir ser guiado por el Padre Celestial. Hacer su voluntad. Entonces, tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Ahí iniciamos un camino seguro. Créelo. Ahí lo iniciamos. Número 2. Necesitamos fe y obediencia. Cómo se nos hace difícil en ocasiones. La obediencia, la fe. A Noé se le dijo, tienes que hacer esto. Esta arca, la tienes que hacer de esta manera. Nunca había llovido. Nunca había habido una destrucción por la lluvia. Quizás para el humano en aquel entonces, en esa antigüedad, era algo cuestionable. Algo que nunca había sucedido. Pero Noé, como caminaba con Jesús, era un hombre que caminaba con Dios. Entonces, a él no le era difícil tener fe y obedecer a Dios. Porque podemos tener fe y no obedecer. O podemos obedecer, pero sin fe. Entonces, aquí Noé miramos que él caminó en fe, obedeciendo el plan perfecto de Dios. Él le dijo, hazte una arca. Y la vas a hacer de esta manera, de tantos pisos, tantos codos, tanto de ancho, tanto de altura, tanto de longitud. De esta misma manera, así mismo, la hizo Noé. Dios le reveló a Noé su plan.
Dios le reveló lo que había en su plan perfecto. Y Noé fue el primero en saber lo que iba a suceder, el diluvio que iba a venir. Pero también el Señor le dijo exactamente lo que tenía que hacer para él salvarse. Y no nomás él, sino su familia. Él tuvo fe en esa palabra. Él tuvo fe en lo que Jehová le estaba diciendo. Pero no nomás tuvo fe, sino que accionó y obedeció. Él empezó con la construcción. Quizás para muchos dijeron, qué loco, estás mal. Y sí, lo criticaban, se burlaban. Fueron años en esa construcción. Pero él, yo quiero pensar que cada clavo, cada martillazo, cada construcción, cada corte, lo que fuera, él lo hacía creyendo y confiando en Dios. Y obedeció al plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera Noé podía salvarse y estar seguro, él y su familia. Entonces caminó con Dios, pero también tuvo fe y obedeció a Dios. Entonces ahí miramos en los versículos más adelante cómo Dios le predijo a Noé de qué manera lo tenía que hacer. La seguridad y la protección de Noé y su familia estaba en creer y obedecer el mandato de Dios, exactamente las instrucciones divinas de Dios que le había dado a este hombre. Entonces él creyó y obedeció. Fe y obediencia. Fe y obediencia. Voltea con el que está a tu lado, a tus hijos, tu esposo, tu esposa. Dile fe y obediencia. Eso es lo que necesitamos para nosotros, hermanos, estar seguros en tiempos difíciles. Amén. No seguir nuestra opinión. Él pudo haber dicho, no, pues la voy a hacer un poco más pequeña, lo voy a hacer un poco más chico, me voy a ahorrar el tiempo, voy a hacerlo de esta otra manera, más sencillo. No. Noé creyó en Dios, tuvo fe en Dios, y tal como Dios lo hizo, así le pidió perdón, así lo hizo. Entonces, para yo poder, hermano, estar seguro en tiempos difíciles, amigo, hermano, camina con Dios. Camina con Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Número 2, ten fe en Dios y obedécele. Obedece sus mandamientos. Ay, es que es difícil. Hermanos, es un camino seguro. ¿Sí? Es el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos fe en Él y le obedecemos, ejercemos esa fe, ponemos en acción esa fe. Eso es, hermanos, se puede decir el examen que tenemos tú y yo en nuestra fe, el obedecerle a nuestro Dios. Cuando tú y yo le obedecemos, hermanos, viene la protección de Dios. Él era justo, pero él caminaba. Un hombre justo debe de caminar. Una mujer justa debe de caminar con Dios. Pase lo que pase. Quizás Noé pasó por enfermedad conjuntamente con su familia. Yo no sé. Quizás tú estás pasando por una enfermedad. Estás pasando por una situación adversa, difícil. Quizás hay temor. Pero si tú eres un hombre que camina con Dios, tú debes de tenerle fe a Dios. Obedecer a Dios. Caminar con Él. Aferrarte para que Él te guíe. Acuérdate que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Punto número 3. Caminar con Dios. Tener fe y obedecerle. Y punto, confiar en la promesa. Confiar en la promesa que Dios nos declara. Y en este maravilloso libro tuyo encontramos infinidad de promesas. Ponte a pensar en una. Yo estaré contigo todos los días. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte. Jehová es nuestro sanador. Tantas promesas. Yo estoy contigo como poderoso gigante. No importa qué enfermedad tengas. Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Por sus llagas hemos sido curados. Tantas promesas. Pero ¿qué debemos de hacer tú y yo?
confiar para que se cumpla la palabra de Dios. No sé cuándo, no sé qué tiempo vaya a tomar para que esto. A Noé le costó 100 años construyendo el arca, le costó tiempo, pero él lo construyó en fe, en obediencia, pero también él confió en una promesa que Dios le había hecho a él, que le dijo a él en los versículos de la palabra de Dios, en el versículo 17 mismo, Génesis 6, 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne y que haya espíritu de vida debajo del cielo. Espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. La promesa aquí viene. Mas estableceré un pacto contigo y estarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé, hazlo. Obedece, ten fe en lo que te estoy diciendo, pero también confía en el pacto que yo voy a hacer contigo. Y nosotros encontramos en su palabra, hermanos, muchos pactos. Como le dije, no te dejaré ni te desampararé. Que Él es nuestra luz, que Él nos sustenta, que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, al que habita el abrigo del Altísimo. Entonces nosotros encontramos infinidad de promesas. Nosotros tenemos que confiar en esas promesas, porque podemos confiar en Dios, podemos obedecerle, pero decir, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Lo va a cumplir o no lo va a cumplir? ¿Será o no será? Noé, hermanos, él confió. Dijo, lo voy a hacer porque yo creo en la promesa que mi familia cree en el Señor Jesucristo y será salva tu casa. Va a ser. Cree lo que te estoy diciendo. Cree en este pacto. Hermanos, Dios nos ha dado un pacto. A precio de sangre. Salvación, protección, vida eterna. Si nos lleva, sabemos a dónde vamos. Nosotros tenemos que creer a esas promesas, a ese pacto divino que Dios nos ha marcado en nuestras vidas, que nos ha hecho. Entonces, Dios le dijo a Noé que el diluvio vendría y destruiría toda la humanidad, pero él y su familia iban a ser protegidos. Él creyó en esa promesa. Tú y yo tenemos que creer en las promesas de Dios. No tenemos que dudar, porque si hay duda, hermanos, no vamos a poder nosotros salvarnos. No vamos a poder tener la bendición, no vamos a obtener el resultado que estamos esperando de parte de Dios. No se va a cumplir esa promesa. ¿Por qué dudamos? Pero tenemos que confiar en Dios. Miramos en la palabra de Dios, confían en carros, en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. Noé tenía que vivir por tiempos difíciles, pero aquí miramos que el Todopoderoso le estaba dando una promesa y él se aferró. Tú y yo en estos tiempos tenemos que aferrarnos a la promesa que encontramos en su palabra. No te dejaré ni te desampararé. En este año 2021, al igual que Noé, nosotros tenemos que caminar con Dios, confiar en Dios, creerle a Dios, obedecerle a nuestro Dios y creer en el pacto que Dios ha hecho a los que confiamos y creemos en Él. Dice la palabra de Dios en Isaías 41, 13, 14, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Jeremías 15, 21, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y para finalizar, dice el Salmo 91, 5 al 8, no temerás de terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad
que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así es que, amigo, hermano, yo te motivo a llevar estos 3 principios durante este proceso, durante este tiempo. Camina con Dios. Ten fe y obedece. Y tercero, confía en la promesa de Dios que encontramos en su palabra. Yo deseo con todo mi corazón que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con tu vida, sean con tu hogar, y no temas. Llevando estos principios, créeme que tú y yo vamos a poder vivir seguros en estos tiempos difíciles. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Padre, yo declaro bendición para cada uno de mis hermanos, amigos que nos escuchan en estos momentos. Padre celestial, tú nos has dado, Señor, tu palabra, cómo confiar, el cómo acercarnos, Señor, depender de ti, es caminando contigo, es teniendo fe en ti, el obedecerte, pero también creer en tu palabra, en los pactos que tú has marcado en esta palabra, en estas sagradas escrituras, Señor amado, y lo que tú te has revelado en nuestras vidas. Yo declaro tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hay alguien que trae necesidad, está pasando por enfermedad, está pasando por dolor, que en estos momentos, Señor, tu paz, tu bálsamo repose, Señor, y se haga manifiesto, Señor, en su hogar, en su vida, en su cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te honramos y te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, y sigamos adelante creyendo y caminemos siempre de la mano de nuestro Dios. Bendiciones.